Hola, bienvenidos a otro vídeo en nuestro canal. Aquí traducimos testimonios de personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte. Hoy vamos a conocer la historia de Felice Di Martion. Ella dice que cruzó al otro lado y entendió la verdad sobre los espíritus y la ley universal de la atracción. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen de cada nuevo vídeo. Ahora escuchemos el testimonio de Felice. Hola, mi nombre es Felice y en 2015 tuve una experiencia cercana a la muerte. Creo que es importante compartir un poco sobre lo que me llevó a ese punto. Pasé por un periodo de mi vida que llamé entrenamiento de resiliencia. Me convertí en madre soltera y enfrenté el vacío del nido cuando mi pareja tuvo una aventura. Hubo una traición en nuestra casa, seguida de un incendio. Antes de eso, sufrí un robo de todas mis joyas. Además, me operaron por un accidente de esquí y luego se produjo una inundación en la parte inferior de la casa después de una tormenta. También me enfrenté a una ausencia del trabajo. Todo esto sucedió durante un periodo de 15 a 18 meses. Tan pronto como me recuperé, se produjo un gran cambio en mi vida. Para entonces, supe que si estas experiencias podían ayudar a otros, valdría la pena. Esta perspectiva minimizó un poco el trauma que experimenté durante ese periodo. En ese momento, trabajaba como maestra en una escuela Montessori, y también asesoraba para otras escuelas y centros de formación Montessori. Sentí un impulso de usar mi experiencia y lo que había aprendido compartiendo y ayudando a otros. El 2 de diciembre de 2015, después de salir del trabajo, caminé hasta la esquina donde estaba estacionado mi auto. Era un terreno alquilado por la escuela. Al llegar a la esquina, el semáforo se puso rojo. Había una gran intersección de 4 vías y mi auto estaba estacionado en una posición complicada al lado de la intersección. Miré a ambos lados y vi los autos estacionados. Decidí cruzar la calle. Alrededor de las 3/4 partes del camino, algo sucedió. Era el 2 de diciembre, en el noreste, por lo que estaba oscureciendo antes. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde y el clima estaba nublado y lluvioso, inusualmente cálido para esa época del año. Cuando tenía derecho de paso para cruzar, se me acercó un camión grande que venía justo detrás de mí. Aparentemente, había un automóvil que se acercaba e intentaba girar a la izquierda antes de que llegara el camión. Fue entonces cuando me golpeó en el cruce de peatones a unas 30 millas por hora. En ese momento, sentí un impacto en el lado derecho de mi cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse y giré la cabeza en la dirección de donde venía el camión. Era como ver fotogramas de una película en cámara lenta, aunque sucediera muy rápido. Entonces me di cuenta de que estaba por encima de mi cuerpo, examinando la escena como un pájaro, con una vista ampliada. Mi cuerpo estaba acostado, pareciendo un dibujo en perspectiva. Escuché a la niña que me golpeó decir que me había golpeado y que había llamado al 911. Había otras 2 personas en la habitación, un hombre y una mujer. Podía ver todo como si hubiera un foco enfocado en lo que estaba sucediendo debajo, aunque tenía esta sensación de amplitud a mi alrededor. Y pude ver al hombre conduciendo uno de los vehículos mientras la mujer, no la que decía haberme agredido, le indicaba que se dirigiera hacia una calle transversal. Uno de los carriles perpendiculares estaba parado para controlar el tráfico, mientras tanto, yo estaba sobre mi propio cuerpo, contemplando la escena. Inicialmente, sentí una sensación de desorientación, como si esto fuera una especie de evaluación para determinar si sería capaz de volver a mi forma física, que se identificó como mía. En algún momento, me di cuenta de que yo existía como el cuerpo que yacía en el suelo. Además, en ese estado de conciencia, yo también estaba por encima de mi cuerpo, por lo tanto, existía en ambos lugares. Al comprender que podía regresar, fue un instante de saber que podía regresar a mi cuerpo, que parecía estar intacto, aún sin que yo me diera cuenta, en ese momento, de las múltiples fracturas e hinchazones internas. Sangraba por la zona pélvica y la cabeza, aunque no me di cuenta. A pesar de esto, permanecí en calma, envuelto en una sensación de tranquilidad. Gradualmente, esa escena debajo de mí comenzó a desvanecerse,
A medida que la escena y la conciencia en la que estaba se volvieron más intensas. Era como si me integrara más en ese lugar de existencia. Entonces me encontré inmerso en una completa y profunda oscuridad. No daba miedo, pero era amplio, expansivo, cálido y enriquecedor. Era como si estuviera envuelta en un capullo, flotando. Me di cuenta de que había otros, también envueltos en capullos, flotando en esta vasta oscuridad. Podía sentir, en cierto sentido, la presencia de estos otros seres en una experiencia sensorial periférica. En ese estado, no había preocupación, ansiedad o miedo. Nada de lo que asociamos con la densidad. Era simplemente un estado de ser, salir de ese ser hacia algún tipo de pregunta o pensamiento emergente. Desde ese lugar, una forma apareció instantáneamente, sin saber si viajé allí o si simplemente apareció. Me encontré en un lugar completamente diferente. Una vez más, no estaba solo. Había una luminosidad, una presencia. La presencia que estaba allí para mí no tenía una etiqueta definida. No sabía si era un guía, un ángel o algo más. Sin embargo, esa presencia estaba allí para responder todas las preguntas que tenía y para guiarme. Hubo un entendimiento de que esta presencia era diferente a mí, aunque estaba directamente conectado a ella. Me di cuenta de que ella estaba allí para mi beneficio y apoyo, con total incondicionalidad y comprensión. Era como si, en este lugar, pudiera apoyar mi cabeza en la de otra persona, mi frente contra la de ellos, e instantáneamente saber y comprender todo. Era un sentimiento que iba más allá de las palabras y los sentidos humanos. Podía entender todo sobre esa persona, todo lo que había pasado, las dificultades que había enfrentado en su vida. En ese momento, pude recibir información sobre todo lo que estaba pasando en mi propia vida. La profundidad de esa comprensión y el conocimiento que obtuve fue inmenso. Era consciente de la naturaleza de estar en un cuerpo humano y tener experiencias humanas. Incluso después de 6 años y medio, sigo procesando e integrando todo lo que aprendí de esa reunión. En cierto momento, surgió una sensación de urgencia que indicaba que era hora de volver. Recuerdo asegurar mi propia esencia, esa parte de mí que se fusionó con esa presencia. Cuando alguien comenzó a deshacer esta fusión, sentí que estaban separando una parte de mí. Me aseguré de que mi yo superior, esa mayor presencia dentro de mí, permaneciera segura. Mientras caminaba de regreso, hubo un momento de tranquilidad. Tanto mi yo superior como la presencia con la que me fusioné me recordaron todo lo que se transmitió durante ese encuentro, toda la información compartida, los entendimientos transmitidos y las orientaciones recibidas estaban presentes en mi memoria. Lentamente, comencé a retroceder. Sentí que estaba descendiendo, volviendo a mi cuerpo. Había una sensación de densidad, como si se estuviera volviendo a meter a un genio en una botella. Fue en ese momento que comencé a escuchar un gemido y un grito proveniente de la forma física. Me di cuenta de que era yo. Incluso sin sentir nada, escuché esos sonidos como si vinieran de fuera de mí. A medida que profundizaba en esta experiencia, sentí una densa pesadez, un sentimiento opresivo. Y el siguiente recuerdo que tengo es estar dentro y fuera de mi cuerpo mientras yo estaba fuera de él. Recuerdo que me subieron a la ambulancia y pude verme siendo transportado. Aunque era parcialmente consciente de lo que sucedía a mi alrededor, todavía estaba mayormente en mi propio cuerpo. Escuché las sirenas en voz baja, como si fueran para mí. Había varias personas dentro de la ambulancia, y alguien me presionaba la cabeza y hablaba sin cesar. Aún así, me encontraba en un estado de interacción entre la densidad, la deliberación y la persistencia, una sensación de estar fuera de mí mismo. Cuando finalmente volví en mí, estaba completamente consciente y me llevaron a la unidad de trauma. Me llevaron a un hospital con una unidad de trauma de primer nivel. Fui testigo de una mezcla de caos y organización a mi alrededor en la sala de emergencias. En ese momento se me aclararon 3 cosas. Escuché claramente, antes de regresar a mi cuerpo, una presencia que no era mía pero que estaba fusionada conmigo. Era una presencia divina, una esencia divina que todos poseemos. Recuerdo que me dijeron que era hora de vivir plenamente, de vivir en grande, cuando regresé. Eso fue lo primero que escuché cuando regresé.
Todavía estaba profundamente conectado con mi regreso y reajuste a mi cuerpo, que había sufrido una lesión cerebral traumática. Tuve varias fracturas y daños internos, pero escuché que todo estaba muy bien. Lo tercero que entendí fue la experiencia de comprender que somos mucho más grandes que nuestros cuerpos. Cuando estaba fuera de mi cuerpo y luego de vuelta, aprendí una profunda compasión y perdón. Todo estuvo bien, y estos fueron los cimientos de todo, tal como lo compartí conmigo: compasión, amor, aceptación, perdón y gratitud. Había más que eso. Llegué a entender los límites de una manera diferente, siendo un ser espiritual teniendo una experiencia humana. La mayor parte del tiempo, a medida que avanzamos por la vida, debemos honrar la chispa divina dentro de cada uno de nosotros. Esta chispa nace con nosotros y está presente en todos, sin importar si accedemos a ella conscientemente o no. Lo que entendí del perdón y la compasión, tanto al regresar como al revisar todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, es que podemos reconocer y honrar la verdadera esencia de alguien. Debemos prestar atención a quiénes son y entender que todos tienen límites. Estos límites no disminuyen la espiritualidad de nadie, algo que siempre me ha preocupado notar y reconocer. Y vivir, lo sabes. Un lugar de paz interior, pero como seres humanos, podemos enfrentar desafíos corporales que resultan en sufrimientos a veces tan intensos, estando en ambos extremos. Me enseñaron muchas cosas sobre vibración, frecuencia y diferentes estados emocionales, así como los principios de la ley de atracción. En este espacio expansivo, donde no existen el ego y la resistencia, es donde podemos expresar nuestros pensamientos rápidamente, donde surge la energía cuando surge una pregunta, una divagación o una curiosidad. Esta pureza de este lugar es profundamente significativa. La experiencia que tuve me hizo seguir un camino espiritual a lo largo de mi vida, buscando el conocimiento durante muchos años. Estudié con sabios maestros espirituales, viví en ashrams y tuve muchas experiencias. Había un conocimiento profundo y consolidado en cada célula y partícula de mi cuerpo y campo energético. Esta es la esencia misma de lo que somos, y todos tenemos acceso a esta información y podemos experimentar estados expandidos de conciencia y recuerdos, de ese lugar donde todo está realmente bien. No es necesario tener una experiencia cercana a la muerte o ser atropellado por un camión para despertar y escuchar la guía interior. Desafortunadamente, no estaba prestando atención a mi propia guía interna y fue necesario este incidente traumático para despertarme y escuchar de una manera nueva. Pude ver cómo lidié y co-creé esta situación, y creo que no debemos avergonzarnos de asumir la responsabilidad. Así como soy responsable de que mi pareja tenga una aventura, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de reconocer que no me estaba honrando a mí mismo y que no estaba escuchando mi intuición y las señales que estaban presentes. Hay cosas que sabemos, pero pretendemos no saber, y necesitamos inclinarnos hacia ese lugar donde sabemos, el lugar del despertar y la conexión con nuestra divinidad y esencia. Después de esa experiencia, la conexión y la guía que he recibido me ha llevado a compartir que no hay nada que temer, realmente no lo hay. Cuando dejamos nuestros cuerpos físicos, nuestra parte eterna sigue existiendo. También hay una aceptación de que somos nuestros peores críticos, y no hay juicio del otro lado. No hay ningún ser celestial sentado en un trono listo para juzgarnos. Solo hay amor, alimento, consuelo y un lugar de apoyo. Todos tenemos nuestros guías, ángeles y maestros espirituales que están ahí para ayudarnos en nuestro viaje aquí en la Tierra y sintonizarnos con esa conexión. Cuando hacemos la transición, somos bienvenidos y agradecidos. Entonces, ¿qué te pareció esta increíble historia? Deja tus opiniones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Llevemos a más personas la esperanza de que hay vida más allá de lo que los ojos pueden ver.